Desde hace varios años se ha hablado mucho de la capacidad de atraer que tenemos los seres humanos. ¿Existe realmente esta capacidad? ¿Cómo se manifiesta? En este audio te hablaré de esta capacidad que reside en nuestro subconsciente y te compartiré casos y experiencias. Subconsciente. Más del 99% de todo lo que tú eres se encuentra dentro de tu subconsciente. ¿Ya sabes cómo funciona? ¿Ya sabes cómo aprovecharlo? ¿Realmente tenemos la capacidad para atraer? La respuesta es sí. Ahora, surgiría una siguiente pregunta. ¿Dónde reside esa capacidad? ¿En qué aspecto o parte de nosotros reside esa capacidad para atraer? Y la respuesta es en nuestro subconsciente. Voy a explicarte esta capacidad y esta característica del funcionamiento del subconsciente y para ello te la ilustraré con experiencias personales donde resulta muy evidente, muy clara esta capacidad. Primeramente, comenzaré con hablar un poco de lo que es el magnetismo y los imanes. Creo que todo mundo tenemos una idea básica y general de lo que es un imán. Alguna vez lo conocimos en la escuela, ya sea en los libros o ya sea que hayamos visto físicamente algunos imanes. Tú sabes que un imán es normalmente un pequeño trozo de metal que está magnetizado y que tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Y seguramente conoces las reglas básicas en los imanes, que los polos opuestos se atraen. Si juntamos dos imanes por la parte positiva de uno de ellos con la parte negativa de otro imán, van a atraerse. En el momento que los acerquemos, va a haber una fuerza que se siente en los imanes que los atrae uno hacia el otro. En cambio, la otra regla básica de los imanes es que los polos del mismo signo, de la misma carga, se repelen. Si nosotros acercamos dos imanes, su lado positivo de un imán con el lado positivo de otro y los acercamos, vamos a sentir una fuerza que los rechaza, que se están repeliendo uno con el otro. Entonces, esa es la otra característica de los imanes, que las cargas del mismo tipo se rechazan, se repelen. Entonces, aquí podemos ver básicamente dos aspectos de los imanes que son complementarios. El atraerse, cuando son las cargas correspondientes, y el repelerse, en otro caso. Entonces, estas dos acciones, estas dos reacciones que se presentan en los imanes entre atraer y repeler, son dos acciones complementarias. No puede existir una sin la otra. Necesariamente, si hay una fuerza que tiende a hacer que se acerquen, debe haber una fuerza complementaria que haga que se alejen en ciertas condiciones. Entonces, eso es muy importante como punto de partida para entender esta capacidad que tenemos los seres humanos de atraer, porque también tenemos que entender que en la misma medida existe la capacidad de repeler. Normalmente se ha hablado mucho de esta capacidad de atraer desde hace aproximadamente 20 años. Se ha escrito mucho, se menciona en una gran cantidad de audio, de podcast, de videos, en YouTube, en libros, pero nunca se menciona. Yo no he encontrado hasta ahora, no he escuchado que alguien mencione la capacidad de repeler. Todo el mundo habla de la capacidad de atracción, de la capacidad que tenemos los seres humanos de atraer, pero nadie menciona la contraparte que es obvia, que es la de repeler. Entonces yo te voy a hablar de esta capacidad de atraer que siempre está funcionando en los seres humanos, pero que siempre está funcionando al mismo tiempo la parte de repeler. Siempre estamos atrayendo cosas, circunstancias, personas, información, eventos en nuestra vida, pero también en la misma medida siempre estamos repeliendo cosas, circunstancias, personas, acontecimientos, información en nuestra vida. Entonces, partiendo de
de la idea de los imanes, tenemos un primer acercamiento a esta capacidad de atraer y repeler. Ahora, un poco menos conocido son los electroimanes. Un electroimán es un pequeño instrumento que en ciertos momentos funciona como un imán y en otros momentos deja de funcionar como un imán. Es decir, la capacidad magnética de un electroimán puede variar, a diferencia de los imanes cotidianos. ¿Qué es un electroimán? Normalmente un electroimán está construido con un núcleo de hierro, normalmente, alrededor del cual hay un alambre que por lo general es de cobre. Cuando tenemos un alambre de cobre que está girando, envuelto alrededor de un trozo de hierro, y hacemos pasar una corriente por el alambre de cobre, esa bobina que está alrededor del hierro se magnetiza, actúa temporalmente como un imán. Pero si nosotros interrumpimos la corriente, entonces desaparece la capacidad magnética de esa bobina. Eso es un electroimán, el cual en momentos puede estar funcionando como un imán si es que pasa corriente a través de ese alambre, pero también se puede interrumpir y deja de comportarse como un imán. Esto es más parecido a lo que sucede en los seres humanos y con toda esta capacidad del subconsciente, que bajo ciertas circunstancias nuestro subconsciente funciona como un imán, entonces tiende a atraer o a repeler cosas, circunstancias, personas, pero bajo otras circunstancias deja de funcionar como un imán, es decir, es como un imán variable. Eso es muy importante entenderlo porque relacionando otras características del funcionamiento del subconsciente, vas a entender bajo qué condiciones trabaja como un imán el subconsciente y qué puede atraer o repeler, y bajo qué condiciones deja de tener esa función el subconsciente. Bien, una vez que tenemos estas bases, te voy a compartir algunos casos. Por supuesto que este ejemplo de los imanes en el mundo físico y de los electroimanes es algo muy simple comparado con lo que es nuestro subconsciente. En el mundo físico, el imán solamente tiene dos polos, positivo y negativo, y entonces ya dijimos, positivo con positivo se repelen, negativo con negativo se repelen, o positivo con negativo se atraen. Sin embargo, el subconsciente es como si hubiera una cantidad impresionante de cargas de diversos tipos. En lugar de que fueran dos, positiva y negativa, imagínate que puedan existir 1000 diferentes tipos de cargas dentro de nuestro subconsciente. Unas se atraen con otras, unas se repelen con otras. Las combinaciones que puede haber son impresionantes, ¿sí? Porque cuando son dos cargas en los imanes, pues solo puede haber 4 combinaciones, más con menos con más, menos con menos. Pero cuando estamos hablando de miles de, en esta comparación, miles de tipos de cargas que puede haber en su subconsciente atrayendo y repeliendo, entonces las combinaciones pueden ser verdaderamente, la cantidad de combinaciones puede ser verdaderamente impresionante. Entonces, así es como el subconsciente funciona, como un conjunto de toda una serie de cargas de diferentes tipos que tienden a tener esa función de atraer y repeler, pero que las combinaciones son tan grande la capacidad del subconsciente y la cantidad de combinaciones. Entonces en cada persona puede resultar totalmente diferente toda esa combinación y por lo tanto la manera como se está manifestando en distintos aspectos de su vida. Pero el hecho es que tenemos esa capacidad para atraer o repeler cosas, circunstancias, personas, información, trabajo, clientes, parejas, servicios, bienes materiales, y toda esa capacidad de atraer o repeler puede resultar bajo ciertas circunstancias algo adecuado o algo totalmente inadecuado, algo positivo o algo totalmente negativo. Y dado que son tantas las variables que intervienen en esta capacidad de atraer al ser humano, para muchas personas muchas veces no resulta evidente, no resulta clara esta capacidad, o a veces sí, bajo ciertas circunstancias muy simples, muy cotidianas, podemos tener de repente evidencia de esta capacidad de atraer en cosas sencillas, en cosas muy cotidianas, donde sí vemos una relación entre algo que está sucediendo en nuestro interior y algo que
atraemos. Por lo general es más fácil ver lo que atraemos que lo que repelemos. Es por naturaleza obvia, si atraemos algo, aparece en nuestro campo pues de atención. Pero si repelemos algo, pues normalmente no tenemos ni idea qué estamos repeliendo, entonces es más difícil percibir cuando estamos repeliendo algo que cuando lo estamos atrayendo. Bien, para ilustrarte esto te voy a compartir algunas experiencias personales y en donde yo he observado que hay mucha más claridad para ver muchas veces estos aspectos de la atracción de manera muy inmediata, clara, evidente, es en el caso de los accidentes. Te voy a compartir algunos accidentes en los que yo estuve presente y cómo ahí resulta muy, pero muy evidente esta capacidad de atraer. Te voy a contar primero el caso de Guillermina. Guillermina era una amiga y compañera de trabajo que hace muchos años conocí y en esa amistad que tuvimos, tuve yo la oportunidad de tener una experiencia. Esta experiencia sucedió incluso antes de que yo comenzara a trabajar con el subconsciente, antes de que yo comenzara a investigar y a trabajar directamente con entender todo el funcionamiento del subconsciente. Sucedió unos años antes, pero una vez que fui entendiendo la mecánica del subconsciente y entendiendo todas estas características, pude entender ese suceso que aconteció en la vida de Guillermina y que yo estuve participando en ese momento. Yo participé en ese accidente, estuve en ese accidente y pude entender perfectamente y es un caso muy claro de esta capacidad de atraer. Bueno, te cuento que Guillermina tendría para ese tiempo unos 24, 25 años por ahí y Guillermina se conoce a un hombre. De pronto empieza a salir con él y resulta que se embarazó. Al muy poco tiempo, quizás un mes, mes y medio de estar saliendo con este hombre, se embaraza. Entonces, Guillermina era hija de una mujer, un hombre que eran extremadamente religiosos y Guillermina era soltera. Entonces, cuando Guillermina resulta embarazada sin estar casada, debido a toda al contexto en el que ella había crecido con esa familia muy tradicionalista y muy religiosa, te estoy hablando aproximadamente de que esto sucedió por allá por 1992, 91. Entonces, me contaba que su mamá, al enterarse de que había resultado embarazada, híjole, pues día tras día la recriminaba, le decía que cómo era posible que se hubiera embarazado, que dónde habían quedado los principios que le habían dado toda la vida y dónde había quedado todos los preceptos religiosos que le habían inculcado. Entonces su mamá estaba muy metida en cuestiones religiosas y entonces me contaba que diario le reprochaba que se hubiera embarazado sin estar casada, al grado de que esto te va a sorprender. Imagínate el extremismo religioso de la mamá, que me contaba Guillermina que su mamá tan desesperada que de cómo y además también pues todo este tema que ya más adelante explicaré, la investigación que hice en el tema de la autoestima. Afecta mucho a las personas las carencias que traemos en la autoestima con el qué dirán, qué va a pensar la sociedad, qué va a pensar tus tíos, tus primos, los vecinos, toda la gente que nos conoce, que hemos sido siempre una familia de principios, que nos ven en el templo cada semana, que colaboramos con la iglesia, que organizamos actividades religiosas y que siempre hemos mostrado esa cara a la sociedad. ¿Qué va a pensar la sociedad? ¿Qué van a pensar toda la gente que nos rodea? ¿Qué van a pensar los familiares? ¿Qué van a pensar toda la gente del templo? Etcétera. Entonces, Guillermina me platicaba que era tan extremo que su mamá, en la desesperación, hasta se golpeaba con la cabeza en la pared. Imagínate todo lo que era ese extremismo religioso y de mala autoestima y de creencias y de tabúes, etcétera, en ese momento, en esa familia
y las reacciones de la mamá de Guillermina. Entonces, Guillermina se sentía muy culpable, extremadamente culpable por haber resultado embarazada sin estar dentro de un matrimonio ya formal y religioso. Entonces, bueno, dentro de este contexto, Guillermina estaba viviendo con esa culpa muy extrema y en una ocasión yo entré a trabajar a una empresa donde estaba trabajando Guillermina. Ahí estuve un tiempo trabajando ahí y un día Guillermina me dijo, porque ya habló con esta pareja con la que acababa de comenzar esa relación y acordaron que se casarían. Entonces andaba ella ya comenzando a arreglar todos los trámites, hacer todos los trámites y sus papeleos para efectuar el matrimonio con su pareja, tanto religioso como civil. Entonces, en una ocasión, saliendo de trabajar, me dice Guillermina, oye, acompáñame, voy a ir a la empresa donde trabaja mi prometido y a llevar unos documentos, unos papeles, para que andamos haciendo los trámites para el matrimonio. Y me dijo, pues, sirve de que te lo presento, lo vas a conocer. Entonces, íbamos en su vehículo, que era un vehículo pequeño, íbamos rumbo a la empresa donde trabajaba su prometido. Y entonces, de pronto en una gran avenida, llegamos a una glorieta. Al llegar a la glorieta, nosotros entramos a la glorieta, Guillermina iba conduciendo su vehículo, yo iba del lado del copiloto, y cuando entramos a la glorieta, que era una glorieta grande, y a la cual llegaban varias avenidas, yo volteé hacia mi lado derecho y vi que de una avenida que llegaba a la glorieta venía un auto y yo alcancé a ver que ese auto venía y entró y se vino hacia la glorieta sin frenar. Cuando nosotros llevábamos esa preferencia dentro de la glorieta, observé que el auto entró sin frenar y vi que era una mujer que venía conduciendo y yo alcancé a verle el rostro a la mujer que se puso nerviosa y lo que sucedió es que en lugar de apretar el freno, apretó el acelerador y entonces el auto se nos vino encima y yo claramente vi todo y entonces grité cuidado y yo, como el auto venía a impactarse del lado derecho del vehículo justo donde yo iba sentado, entonces yo simplemente en mi reacción brinqué encima de Guillermina, brinqué hacia el lado del conductor porque el otro auto llegó de lleno a estampar al pequeño auto en el que íbamos, llegó a chocar justo en la puerta del copiloto. Entonces, en ese tiempo todavía no era tan riguroso el uso de el cinturón de seguridad y afortunadamente yo no llevaba cinturón de seguridad y en esa ocasión tan especial, gracias a que yo no llevaba cinturón de seguridad, resulté ileso, porque yo salté sobre Guillermina y el auto se estampó en la puerta del lado derecho donde iba yo sentado y ahí pues el choque hizo que el vehículo se compactara de esa parte. Si yo hubiera llevado cinturón de seguridad, hubiera resultado con daños muy severos, muy extremo, lo que hubiera podido pasarme por ese choque. Pero entonces yo salté sobre Guillermina y al momento del impacto se detiene el vehículo y Guillermina se fue hacia el frente sobre el parabrisas y con su frente pues golpeó muy fuerte el parabrisas y se abrió la frente. Todo se detuvo ahí, el tráfico, hubo todo el caos que te imaginas después de un accidente que sí fue bastante impactante. Y bueno, ya ahorita no entro en detalles de lo que siguió, simplemente que sucedió eso mientras íbamos a la empresa del prometido de Guillermina. Ya ni siquiera, obviamente, ya no fuimos para allá, y bueno, después de que llegó la asistencia, me revisaron a mí, yo no tenía ningún golpe, revisaron a Guillermina, la llevaron a un hospital, llegaron los agentes de tránsito a ver toda la situación, etcétera, etcétera. Bueno, resultó que después de eso pasaron aproximadamente un mes y medio y
yo no vi ya en ese tiempo a Guillermina hasta el día de su boda. El día de su boda, yo estaba en una mesa con otros amigos y en algún momento que Guillermina tuvo oportunidad, fue y se sentó a mi lado para platicar. Y me dijo, ¿te acuerdas del accidente? Bueno, en el accidente su auto, por la forma en que recibió el impacto, fue pérdida total, ese auto. Entonces, Guillermina se acercó a mí el día de la boda y me platicó y me dijo, ¿te acuerdas del accidente? Que pues mi auto se perdió totalmente. Y me dijo, pues no lo vas a creer, pero el papá de mi prometido me prestó un auto para yo pues moverme en las siguientes semanas. Y a las 2 o 3 semanas, no recuerdo en qué momento me dijo Guillermina, pero pasaron 2 o 3 semanas y me contó que tuvo otro accidente muy parecido y también el auto fue pérdida total. Entonces, en este caso, yo en ese tiempo, cuando ella me contó eso, todavía no sabía todo este funcionamiento del subconsciente, pero después entendí muy bien lo que sucedió. Es muy común, yo he visto muchos casos donde personas que experimentan un fuerte sentimiento de culpa tienden a atraer, como una forma de castigos, entre comillas, accidentes. Es lo más fácil de ver, es lo más fácil de observar, porque una persona con un sentimiento de culpa podría atraer una enfermedad, podría atraer algún tipo de conflictos familiares, personales, de pareja o de otro tipo, laborales, podría quedarse sin trabajo, podría haber muchas otras formas en que se manifestara esa capacidad de atraer, porque tenemos creencias muy arraigadas en la sociedad de que quien es culpable merece castigo. Quien es culpable tiene que ser castigado. Esa asociación está tan fuertemente arraigada en nuestro subconsciente, ha sido arraigada desde por cuestiones religiosas hasta en las películas, en los cuentos. Tú puedes ver siempre que cuando en una película, en un cuento, hay un personaje que digamos malo, ¿sí?, que hace algo inadecuado, estamos esperando que en el desenlace de ese cuento, de esa película, ese culpable reciba su castigo. Y cuando recibe su castigo, entonces todo mundo se queda tranquilo, a gusto, con el buen final de ese cuento, de esa película, de esa historia, pero siempre estamos esperando que quien es culpable de algo reciba un castigo de algún tipo para que se compense de alguna manera ese daño. Entonces tenemos tan arraigado esta asociación en el subconsciente de que el culpable merece un castigo, que entonces es muy fácil que el subconsciente se active en una persona que está experimentando un sentimiento de culpa fuerte y atraiga algún tipo de castigo, y ahí se manifiesta la capacidad de atraer de una manera muy evidente cuando se trata de accidentes. Y en este caso de Guillermina, lo que lo hace tan evidente es que haya tenido 2 accidentes en ese periodo en el que ella se sentía profundamente culpable. Hubo un caso casi idéntico de otra amiga mía, Esmeralda. También en aquellos años Esmeralda estaba estudiando para la carrera de abogada, estaba estudiando leyes aquí en la ciudad de Guanajuato. Y yo la conocía desde varios años atrás, conocía a su familia en la ciudad de Irapuato. Entonces, en el último año de la carrera, Esmeralda también se embarazó con su novio. La historia fue muy similar a la de Guillermina. También provenía de una familia muy religiosa, Esmeralda. Yo conocía a sus papás, a sus hermanos. Frecuentemente yo visitaba a su familia porque teníamos una amistad muy bonita en la ciudad de Irapuato. Entonces, cuando Esmeralda se embaraza, también me contó una historia muy parecida a la de Guillermina. Me platicaba que aunque ella estaba estudiando acá en la ciudad de Guanajuato, y acá estaba toda la semana, y el fin de semana iba a Irapuato, me decía que ya no sabía si ir o no ir a Irapuato el fin de semana porque su mamá se la pasaba reprochándole, recriminándole, casi idéntico el caso al de Guillermina. Entonces Esmeralda se sentía muy culpable
y entonces me decía que si se quedaba el fin de semana en la ciudad de Guanajuato, se deprimía, se sentía sola, pero si iba el fin de semana a visitar a sus papás en la ciudad de Irapuato, pues también se la pasaba muy mal porque su mamá se la pasaba reprochándole. Resulta que un tiempo después de que se embarazó, en la siguiente, tenía a lo mejor 1 mes y medio, 2 meses de embarazo, entonces Esmeralda y su novio viajaban, andaban en un auto del novio y tuvieron un accidente. Y el auto, pues, fue a dar a un taller donde estuvo aproximadamente 1 semana y media. Fue muy sorprendente cuando Esmeralda me platicó que después de que el auto estuvo 1 semana y media aproximadamente en un taller para que repararan todos los daños de ese accidente, me contó que el día que les entregaron el auto, me recuerdo que me dijo, no teníamos ni 2 horas con el auto cuando tuvimos otro accidente. Entonces, el caso de Esmeralda, muy similar al de Guillermina, fue también de que en el caso de ella igualmente se embaraza fuera de un matrimonio, pero por todo el contexto religioso de la familia, pues la mamá le hizo sentir muy mal continuamente con todos sus reproches, y entonces también Esmeralda se sentía muy culpable y atrae ese accidente, y lo sorprendente es este hecho de cómo en cuanto les entregan el auto ya reparado del primer accidente, ese mismo día, unas horas después, ya habían tenido otro accidente. Es impresionante aquí la claridad con la que podemos ver que bajo este sentimiento de culpa, en estos 2 casos, tanto Guillermina como Esmeralda, atraen 2 accidentes. Eso hace más contundente ver esta capacidad de atracción que tenemos las personas bajo ciertas circunstancias. Por eso yo comparaba con los electroimanes. Por ejemplo, tanto Guillermina como Esmeralda, antes de ese suceso, de estar embarazadas en esas circunstancias y antes de experimentar ese sentimiento de culpa tan fuerte, no habían tenido una experiencia de ese tipo. Es decir, su subconsciente no estaba atrayendo algún tipo de circunstancia como esos accidentes antes de que estuvieran el sentimiento de culpa. Pero en cuanto se activa ese sentimiento de culpa, se activa esa asociación que hay en el subconsciente entre culpable, castigo, y entonces el subconsciente, entre tantas formas que tiene de reaccionar con todas las programaciones que traemos ahí de toda una vida, en estos 2 casos atrae accidentes y es evidente que son producto de ese sentimiento de culpa y es evidente la capacidad de atraer al subconsciente bajo esas condiciones que no existían previas al embarazo, pero que de pronto el subconsciente actúa como ese imán y atrae esos accidentes en el caso de Esmeralda y de Guillermina. Aquí lo que podemos ver, si hacemos referencia a los 6 elementos, que ya conoces tú para activar las capacidades del subconsciente, ¿cuáles de esos elementos están presentes en esos accidentes de Guillermina y Esmeralda? Bueno, el deseo no está, al menos a nivel consciente, no está un deseo de accidentarse. Luego, imágenes o palabras, no necesariamente hay imágenes de que se van a accidentar o palabras de que se van a accidentar, pero sí están los otros elementos, la creencia. Hay una creencia profunda, arraigada en el subconsciente. El culpable necesita ser castigado. El culpable tiene que ser castigado. El culpable merece castigo. Entonces es una creencia muy, pero muy fuerte que está ahí en el subconsciente seguramente desde que Guillermina y Esmeralda escucharon los primeros cuentos para niños a sus 3, 4, 5 años, ya aparecía la figura de algún personaje que era el malo del cuento y que al final iba a ser castigado. Entonces es una creencia muy fuerte, arraigada a nivel subconsciente de toda una vida, en el momento en que Guillermina y Esmeralda tuvieron esa situación, esa circunstancia de estar embarazadas bajo ese contexto. Entonces ahí está una creencia muy fuerte que se activa. Luego, la emoción, estaba la emoción de la culpa, precisamente activada de manera muy fuerte por
en ambos casos por la madre de Guillermina, la madre de Esmeralda, que activan esa emoción de la culpa al estarles reprochando una y otra vez bajo argumentos muy fuertes. El argumento de Dios, el argumento de la religión, el argumento de la familia, de los principios morales. Entonces, pues con esos argumentos hacen que Guillermina y que Esmeralda experimentaran un sentimiento de culpa muy fuerte. Si no hubiera esta participación de esa mamá de Guillermina o esa mamá de Esmeralda, que su reacción hubiera sido de comprensión, de entendimiento, de tolerancia, de empatía, no hubieran activado ese sentimiento de culpa y seguramente no hubieran tenido esos accidentes. Entonces está la emoción y está la repetición de que tanto Guillermina como Esmeralda vivía día tras día tras día con ese sentimiento de culpa, activado una y otra vez por la madre de cada una y de manera muy extrema. Entonces, si te fijas, están aquí estos tres elementos: creencia, emoción y repetición, que son activadores de las capacidades del subconsciente, y entonces se activa la capacidad de atraer y tienen ellas estos accidentes. Qué interesante esta capacidad que resulta totalmente evidente y clara en estos casos de Guillermina y Esmeralda. Bien, te comparto otro caso, otra experiencia personal. Aquí de las experiencias de Guillermina y Esmeralda, pues yo pude estar ahí cerca porque yo estuve en el primer accidente de Guillermina, y con Esmeralda, pues por la amistad que teníamos, estuve ahí cerca de ella cuando sucedió todo esto y cuando me compartió en el tiempo en que estaba sucediendo todo esto de esos accidentes. Bien, voy ahora a un caso más personal. Resulta de que en alguna ocasión allá, a fines del siglo pasado, por allá por el 1998, tenía yo un auto y tenía un auto sencillo que después de un tiempo traía por ahí ya algunas partes raspadas, algunos pequeñitos golpes en algunas partes del auto, y yo durante varios meses anduve con la idea de llevar el auto a algún taller de hojalatería donde le dieran una pequeña arreglada ahí donde tenía esos pequeños golpes y lo pintaran y bueno, le hicieran ese servicio. Sin embargo, no era algo urgente. Y yo no conocía, como era mi primer auto, no conocía algún taller de hojalatería, no había preguntado. Entonces pasaron los meses y pues yo no llevaba a cabo esa acción. Resulta que después de aproximadamente fácil medio año que yo andaba pensando que me gustaría llevarlo, un día estaba platicando con uno de mis hermanos, un domingo, y me contó que acababa de llevar su auto a un taller de hojalatería, que le habían dado muy buen servicio, a muy buen precio, me dijo dónde era, y entonces yo decidí que esa semana iba a llevar mi auto. El lunes por la mañana fui al taller de hojalatería, fui para que ahí alguno de los encargados revisara mi auto y me hiciera un presupuesto. Entonces había una persona ahí encargada del taller y revisó mi auto y me hizo un presupuesto de cuánto me cobrarían para detallarle esos golpecitos que traía, esas raspaduras. Y entonces, ya que me hizo el presupuesto, yo le dije que el jueves lo llevaba. Recuerdo que me dijo que necesitaba dejarlo 2 días ahí para que me hicieran ese trabajo. Entonces, yo calculé que de jueves a sábado yo podía dejarlo, no ocuparía el auto. Entonces, acordé con él que lo llevaría el jueves. Sin embargo, el miércoles por la noche, mientras yo circulaba por una avenida, hubo un choque entre 2 vehículos y uno de ellos, al rebotar, golpeó a mi vehículo. Entonces, fue muy curioso porque el jueves que llegué al taller de hojalatería, le dije al encargado, le dije, pues, hazme un nuevo presupuesto, porque ya trae más que arreglarse mi auto después de que le habían dado en un lado un golpe suficientemente fuerte, uno de los autos que había rebotado de ese accidente. Me hicieron un nuevo presupuesto, dejé el auto y pues ya me arreglaron todo eso y listo. Pasó un tiempo, unos 2 años quizás, y ya tenía yo otro vehículo y sucedió algo muy similar.
Traía también por ahí 2, 3 raspadas que yo le había hecho por descuido al estacionarme, en varios lugares, en varios momentos. Y también durante un tiempo traje yo la inquietud de que me gustaría llevarlo también a un taller de hojalatería donde le dieran una afinadita por ahí a las partes del coche, lo pintaran, le sacaran algunos golpecitos y me lo dejaran ya con mejor presentación. Pero como tampoco era urgente, otra vez pasaron varios meses, 4 o 5 meses, hasta que en cierta semana, al inicio de la semana, me parece que era lunes, yo dije, esta semana lo voy a llevar. Esta semana lo voy a llevar porque esta semana no salgo fuera a dar cursos y tengo tiempo de dejarlo unos días ahí en el taller para que me le hagan ese servicio. Pues resulta de que lo decidí el lunes y como a los 3 días iba yo en una avenida donde yo llevaba preferencia y de una de las calles perpendiculares salió una patrulla de policía. Y yo claramente vi que el conductor de la patrulla, el policía que iba conduciendo, volteó para ver si no venían autos del otro lado de la avenida, pero en ningún momento volteó hacia el lado donde yo venía. Y como yo llevaba preferencia, se supone que debió haberse detenido, voltear a los 2 lados, ver que yo venía y esperarse a que yo pasara. Sin embargo, no lo hizo, solo volteó hacia el otro lado y como vio que no venían autos, se aceleró. Entonces yo vi que se me vino encima, intenté esquivarlo, pero no lo pude esquivar del todo y la patrulla de policía se impactó en mi vehículo. Obviamente bajamos del vehículo y el policía inmediatamente me pidió disculpas, y pues me dijo que él se encargaría de pagar los daños porque obviamente él había sido el que había propiciado el accidente. Lo que en ese momento no analicé mucho todavía fue que justamente acababa de suceder lo mismo que en la primera ocasión. Justo en la semana en la que yo había decidido llevar mi auto a un taller de hojalatería, estaba teniendo un accidente. Todavía en esa segunda ocasión no lo reflexioné mucho y pasaron otros años y un tiempo después se repitió por tercera ocasión ese suceso de manera casi idéntica. Tenía ya yo esa intención de llevar mi auto a que me le dieran una pintadita, a que me le dieran por ahí un servicio a todo la pintura y a varias partes del coche. Y otra vez no era lo urgente, lo fui dejando pasar, hasta que llegó el momento en que dije, esta semana lo llevo. Pues en esa semana, en esta ocasión, iba mi esposa conmigo. Nuestra hija menor tenía a lo mejor unos 2 años, 2 años y medio, estaba pequeña. Íbamos los 3 en el auto, yo iba conduciendo, mi esposa iba del lado derecho con nuestra hija. Y íbamos por una calle pequeña que salía a una avenida. La avenida, como era más grande, entonces los vehículos que circulaban por la avenida tenían preferencia. Pues yo salí conduciendo de esa pequeña calle y me metí de lleno en la avenida. Fue un accidente impresionante porque yo recuerdo que no vi para nada el auto que venía. Fue como si el auto con el que nos impactamos apareciera en el momento del impacto. Fue como si no lo hubiera yo visto venir y que en el momento que sentí el impacto entre los autos, en ese momento lo viera aparecer. Fue impresionante ese accidente. Y yo muchas veces en los siguientes días revisé mentalmente una y otra vez el recuerdo de ese accidente y yo decía, es que yo nunca lo vi venir. Y de hecho, hasta volví a ir a esa calle y hacerlo así como, a ver, aunque yo lo haga de manera inconsciente, tengo tantos años trabajando, tengo tantos años conduciendo, que ya de manera automática veo la avenida. Entonces no podía entender cómo era que hubiera sucedido ese accidente, porque yo no podía concebir que yo no hubiera volteado a ver la avenida y no hubiera visto el auto. Pero lo más sorprendente es que yo le preguntaba a mi esposa, ¿tú viste el auto? Y ella me dijo, no, yo tampoco lo vi. Si ella lo hubiera visto, seguramente me hubiera dicho, espérate, detente, ¿no?
El caso es que fue sorprendente, pero lo más impresionante fue que era la tercera ocasión en la que yo tenía un accidente exactamente 2 o 3 días después de que había decidido llevar mi coche a un taller de hojalatería. En esta ocasión, yo fui el que salía a la avenida y el auto que iba por la avenida llevaba preferencia. Entonces, en esta ocasión, yo fui el que pagué tanto el daño en el otro vehículo como en mi propio vehículo. Pero, entonces sí, como era la tercera ocasión, me puse yo a analizar. Y ya para entonces, ahora sí, yo ya tenía varios años trabajando con el subconsciente, y entonces mi conclusión era que algo había en mi subconsciente que había atraído esos 3 accidentes justo en las semanas en que había yo decidido llevar mis autos a un taller de hojalatería. Y fue muy sorprendente porque en los 3 casos había acontecido un periodo de varios meses, entre 4 y 6 meses, en los que yo había tenido la idea de llevar mis autos a un taller de hojalatería, pero no había sucedido nada hasta el instante en que decidí que esa semana los llevaba. En los 3 casos, en cuanto decidí, en los siguientes 2 o 3 días, tuve esos 3 accidentes. Entonces mi conclusión era que algo debía haber en mi subconsciente, pero yo no recordaba qué. Hasta que después de varios meses, quizás habían transcurrido 2 o 3 meses después del tercer accidente, cuando de pronto me llegaron unos recuerdos de cuando yo era muy pequeño. Yo tendría unos 4 años, alrededor de 4 años, 5 años a lo mucho, y recordé que mi papá tenía un amigo que tenía un taller, y tenía un taller de hojalatería. Pero como era un terreno muy grande, al fondo del taller había muchos autos viejos totalmente destruidos, totalmente chocados, es decir, que se veía que esos autos ya venían de accidentes muy extremos porque estaban todos retorcidos las partes de esos autos. Entonces, cuando eso me llegó a la mente, entendí. Yo dije, eso es. Como en ese taller de hojalatería había autos muy dañados, entonces mi subconsciente lo que tenía asociado desde mi infancia era taller de hojalatería, autos muy dañados. Vas a llevar tu auto al taller de hojalatería, necesitamos dañarlo más, necesitamos que tenga más daño, necesitamos otro choque, no basta esos raspones, son autos chocados. Los autos que estaban en este taller de hojalatería claramente eran autos que habían tenido un accidente, no autos nada más que tenían un raspón, no autos que tenían una parte de la pintura caída o dañada, no, eran autos que habían pasado por accidentes. Entonces, mi subconsciente tenía asociado taller de hojalatería, autos accidentados. Vas a llevar tu auto al taller de hojalatería, necesitamos accidentar tu auto, necesitamos un choque, así que atraigamos un choque, y en los 3 casos atraje esos choques, donde los 2 primeros fueron provocados por otra persona y el tercero fue provocado inconscientemente por mí mismo. Entonces, para mí fue una experiencia tan interesante que cuando pagué el daño en mi auto y el daño del otro auto, sentí que lo que había pagado valía bien la pena, el precio que había pagado por esa lección tan interesante. Cómo el subconsciente atrae muchas veces circunstancias a nuestra vida a partir de programaciones muy simples. Porque esta programación es muy simples y muy específicas. Por ejemplo, lo que he explicado de la culpa, eso yo podría decir que eso, al menos en nuestra sociedad occidental, es algo común prácticamente en la mente de todas las personas. La asociación entre culpable y castigo. Sin embargo, esa asociación que estaba en mi propio subconsciente entre taller de hojalatería y autos chocados, pues esa es muy específica. No creo que sea muy común, es decir, la mayoría de las personas no la tienen, y sería muy difícil encontrar a una persona que tenga muy marcada esa programación en su subconsciente. Y yo la tuve de algo muy simple. No sé cuántas veces acompañé a mi papá, cuando era niño, a ese lugar
Entonces, fíjate nada más, ¿a qué elementos estarían aquí presentes? Obviamente no deseaba yo esos accidentes. Aunque quizás en el fondo de mi ser lo deseaba, porque yo desde principios de los años 90 yo deseé convertirme en una de las personas, quizás la persona que más supiera de todo el subconsciente en el mundo. Siento que he tenido experiencias muy fuera de lo común que me han permitido entender el funcionamiento del subconsciente y quizás en lo profundo de mi ser, ese deseo de entender muy bien el subconsciente también haya actuado para que yo haya traído esos 3 accidentes. Luego, imágenes. Obviamente en este caso estaban las imágenes que entraron cuando yo era niño. Estaban las imágenes de esos autos totalmente dañados, accidentados, chocados en ese taller de hojalatería. Y es interesante que tú observes que esas imágenes entraron en mi subconsciente cuando yo tendría unos 3, 4, 5 años, a lo mucho. Y los accidentes sucedieron alrededor de cuando yo tenía alrededor de 30 años. Entonces, un poco después. Entonces, transcurrieron alrededor de 3 décadas a raíz de que entró esa asociación en mi subconsciente hasta que yo tuve esos accidentes. Aquí, tú recordarás una de las características del subconsciente que es el registro permanente y que hay mucha información que entra al subconsciente y que puede después, años después, décadas después, activarse porque está guardada esa información en el subconsciente, porque prácticamente todo lo significativo se queda en el subconsciente. Entonces, pasaron aproximadamente 3 décadas para que yo tuviera esos accidentes a raíz de esas imágenes que se quedaron en mi subconsciente. En este caso, no había palabras así de manera muy clara, pero estaba ahí en el subconsciente esa asociación, ¿sí? No hubo emociones, no hubo repetición de algún tipo de pensamiento, de idea, pero ahí bastó con las imágenes que estaban y que entraron en una etapa muy temprana de mi vida cuando yo era niño. Así que aquí también, en este caso también, ¿qué es lo que nos permite ver con mucha claridad la capacidad de traer el subconsciente? Pues estas aparentes coincidencias. ¿Cómo es posible que en las 3 ocasiones yo haya estado con la idea 6 meses, 4 meses, 5 meses de llevar mi auto y justo en los 3 momentos, justo en el día que decidí que lo iba a llevar a taller de hojalatería, a los 2, 3 días atraje un accidente? Y en este caso está clarísima la atracción, ¿no? En el primer accidente, donde atraigo ese coche que rebota del otro choque. En el segundo accidente atraigo la patrulla de policía. Y en el tercer accidente atraigo ese coche con el que nos impactamos en la avenida. Entonces es clarísimo en estas 3 experiencias. Está muy clara cómo se está manifestando esa capacidad de atraer, activada por esa asociación que entró en mi subconsciente desde mi infancia. Qué interesante. Vamos a una siguiente experiencia que también tuvo que ver con accidentes, pero ahora resulta de que ahora en esos accidentes que ya te conté está la parte de atraer. Ahora te voy a contar uno donde está la parte de repeler. Allá en los primeros años en los que yo estaba investigando de todas las formas posibles el funcionamiento del subconsciente, me di cuenta de que en la ciudad había muchas imágenes, muchos anuncios con publicidad de algunas bebidas. Se me ocurrió la posibilidad de que dado que estaban esos logotipos, esas marcas pintadas en muchísimos lugares, en algunos casos eran anuncios espectaculares muy grandes en la parte superior de un edificio, en otros casos eran paredes que estaban pintadas con esos logotipos de esas bebidas. En la carretera había espectaculares. En otros casos eran letreros pequeños que estaban estratégicamente en varios lugares de la ciudad. Entonces, dado que había tantas imágenes de esas marcas, a mí se me ocurrió que podrían utilizarse para
programar el subconsciente. Entonces elegí 2 marcas que eran las que más se repetían en toda la ciudad, en la carretera. Y una de esas marcas, por el tipo de diseño que tenía, yo le empecé a asociar que esa marca activaba la protección para mí y para mi familia. Entonces, a nivel subconsciente. Entonces, yo empecé a repetir cada vez que yo andaba conduciendo en la ciudad o en la carretera, yo decía, cada vez que veo esta marca, estoy completamente protegido y a salvo. Mi familia está completamente protegida y a salvo. Entonces yo empecé a utilizar esa marca como un símbolo, como una imagen mental. Esa marca tenía en el diseño del logotipo una especie de rayos que salían, y entonces yo me imaginaba que era como unos rayos de energía positiva que nos protegían, me protegían a mí siempre que andaba conduciendo, me protegían cuando salía a carretera, protegían a mi familia, a cada miembro de mi familia, donde quiera que se encontrara. Entonces yo estaba utilizando eso y yo suponía que debería tener un efecto bueno en el subconsciente porque estaba utilizando los 6 elementos. Número 1, deseaba estar siempre protegido y a salvo, que mi familia estuviera protegida y a salvo. Tenía imágenes, en este caso la imagen de la marca, yo la utilizaba combinándola, por ejemplo, me imaginaba cuando yo viajaba en la carretera, me imaginaba los rayos de ese logotipo, de esa marca, como si fueran como si fuera energía que estaba acompañándome y protegiéndome, generando que atrajera solo sucesos positivos. Entonces estaban las imágenes, estaban las palabras, yo repetía, cada vez que veo esta marca, estoy perfectamente protegido y a salvo, mi familia está perfectamente protegida y a salvo. Entonces estaban las palabras, estaba la creencia de que yo ya tenía las bases del subconsciente, entonces yo sabía que a través de ese método estaba activando la capacidad del subconsciente. No era que yo creyera que la marca me protegía, sino que yo sabía que de esa manera activaba la capacidad de mi subconsciente para estar protegido y a salvo. Luego estaban las emociones, porque cada vez que yo hacía ese pequeño ejercicio, experimentaba una emoción muy positiva de saber que estaba protegido, que mi familia estaba protegida, y hubo mucha repetición. Lo estuve haciendo durante algunos meses, aprovechando que en todas partes de la ciudad yo veía esas marcas y en particular esa que estaba utilizando con esa finalidad de la protección. Pero entonces yo también comencé a desear una evidencia totalmente clara, porque yo decía, bueno, pues sí, estoy programando mi subconsciente que estoy protegido, pero ¿cómo me voy a dar cuenta que estoy protegido? ¿Cómo me voy a dar cuenta que realmente está teniendo un efecto? Porque podría ser que no me sucede nada, no tengo ningún tipo de percance, pero podría alguien decir, no, pues no es porque estés haciendo eso, simplemente porque pues no te ha tocado, ¿no? Entonces yo empecé a desear fervientemente tener una evidencia. Yo quería tener una evidencia de que estaba siendo efectivo esa forma de activar mi subconsciente simplemente con una marca que veía en todas partes cuando salía a la ciudad en el vehículo, ¿no? Y pues un día tuve una evidencia verdaderamente contundente donde a la vez está la capacidad de atraer, pero de mi parte estuvo la capacidad de repeler. Bueno, pues resulta de que ya cuando tenía yo unas 2-3 meses haciendo esto y ya deseando fervientemente tener una evidencia, estábamos mi esposa y yo esperando a nuestra hija menor. Y una tarde ya estaba atardeciendo, ya estaba anocheciendo, cuando yo regresaba de la ciudad de Guanajuato de dar clases de matemáticas y regresaba a la ciudad de Irapuato y ya estaba anocheciendo, cuando yo iba por una avenida de 2 carriles. Esa avenida, yo todos los días, cuando regresaba por la noche de la ciudad de Guanajuato a la ciudad de Irapuato para llegar a nuestra casa, todos los días yo llegaba por esa avenida y tomaba el carril izquierdo, en una parte de la avenida tomaba el carril izquierdo porque llegaba a una esquina donde había un tope
para que los vehículos se detuvieran un poco, cruzaba otra avenida y entonces luego yo ahí siempre giraba hacia la izquierda para tomar otra calle y llegar a nuestro domicilio. Todos los días hacía eso, cada vez que yo iba a la ciudad de Guanajuato, regresaba por la noche a la casa después de dar clases en Guanajuato. Entonces, como ya mencioné, estábamos esperando a nuestra hija más pequeña. Y entonces, en ese tiempo, uno de los antojos de mi esposa era un pastelillo que vendían en un negocio que quedaba por ahí en esa zona de la ciudad. Entonces, un día por la noche iba yo llegando, acababa de atardecer, todavía no estaba totalmente oscuro, pero iba yo llegando y llegué a esa avenida y en el instante mismo en que yo iba llegando a esa esquina, comencé a disminuir la velocidad. Adelante de mí iba una camioneta muy grande, pesada, vieja, y yo llegué a esa esquina como todos los días y en ese momento puse mi pie quité mi pie del acelerador, puse mi pie en el freno, iba frenando, pero en ese instante me pasó por la mente un pensamiento. El pensamiento fue, le voy a llevar a mi esposa un pastelillo. Yo venía pensando en el trabajo, en los cursos, pero de manera entre comillas, mágica, surgió en mi mente el pensamiento, le voy a llevar un pastelillo a mi esposa. Y en ese instante, giré el volante y mi vehículo se movió del carril izquierdo al carril derecho, porque ese negocio donde vendían esos pastelillos quedaba por esa zona de la ciudad y yo en lugar de dar vuelta a la izquierda donde siempre daba vuelta, necesitaba irme derecho por esa avenida para llegar a ese negocio y comprar el pastelillo. Bueno, pues en el instante mismo en que giré el volante hacia el lado derecho y mi vehículo salió del carril izquierdo hacia el derecho, en ese instante llegó un auto a toda velocidad detrás de mí y se impactó contra la camioneta que estaba ya parada en el tope. Fue un accidente impresionante. Y fue más impresionante el que yo después me haya dado cuenta de que si en ese instante no me hubiera salido yo de ese carril, el vehículo que venía a toda velocidad detrás de mí hubiera impactado contra mi vehículo y mi vehículo hubiera quedado en medio de ese vehículo que venía a toda velocidad y esa camioneta pesada y grande que estaba ya delante de mí y ahí me hubieran aplastado entre los dos vehículos y hubiera sido algo muy, muy dramático porque, resulta de que en cuanto yo salgo del carril izquierdo, en ese instante escucho el golpe fuertísimo, volteo y veo que se había impactado ese vehículo. Entonces ya me orillé, me detuve en la orilla y vine a ver cómo estaban las personas. Eran dos jóvenes que venían totalmente alcoholizados y venían en un vehículo a toda velocidad y se estamparon contra la camioneta que estaba en el tope, como era una camioneta muy grande y muy pesada, y el auto que ellos traían era un auto deportivo y venía a toda velocidad, pues fue dramático el accidente, porque además no traían cinturón de seguridad, entonces se fueron contra el parabrisas, y el parabrisas se rompió completamente, salieron por el parabrisas, fue muy dramático ese accidente. Y bueno, en el momento ni siquiera me puse yo a pensar lo que había sucedido. Estaba yo con las emociones que generó el daño tan grave que tuvieron estos jóvenes. Yo tomé mi teléfono celular, llamé algún número de emergencia, empezaron a llegar otros vehículos. Bueno, fue toda una situación ahí muy, muy crítica, porque fue muy grave el accidente. Pero
quizás unas horas después, cuando ya estaba en la casa, le platiqué a mi esposa y cuando ya estaba yo en la cama pensando, fue cuando entonces me di cuenta de lo que había sucedido. Me había yo escapado, me había salvado de un accidente muy extremo en la última fracción de segundo antes de que llegara el auto a impactarse. ¿Y cómo sucedió eso? Sucedió porque me pasó por la mente un pensamiento de llevarle a mi esposa un pastelillo de los que tanto se le antojaban en ese momento, porque era uno de sus antojos al inicio del embarazo de nuestra hija menor. Lo pensé mucho en esos días y dije, híjole, si no me hubiera pasado por la mente ese pensamiento, me hubiera quedado en ese carril y el impacto hubiera sido contra mi vehículo y pues lo hubieran aplastado entre los dos vehículos. Pero entonces caí en la cuenta de que acababa de tener la evidencia que yo quería. Yo quería tener la evidencia de que estaba protegido, de que estaba a salvo y la evidencia había sido contundente. Y entonces en este caso, ¿qué pasó? Que aquí en lugar de atraer fue un efecto de repeler. Fue como si esos dos autos se hubieran atraído con una fuerza impresionante por la velocidad con la que venían los jóvenes, pero fue como si yo hubiera tenido una carga diferente y entre ellos se hubieran atraído y hubieran repelido a mi propio auto. Y entonces yo salí repelido y gracias a eso escapé de ese accidente. Fue una experiencia impresionante que me permitió asombrarme más de esta capacidad del subconsciente de atraer y repeler y de cómo podemos activarlo con métodos muy sencillos, que en ese caso utilicé yo esa marca publicitaria, asociándola a que yo me encontraba en todo momento protegido y a salvo. Qué impresionante. Y puedes ver aquí también la manifestación muy clara de esta capacidad de nuestro subconsciente de atraer y de repeler. Podría contarte más casos similares donde resulta muy evidente la capacidad del subconsciente de atraer, pero creo que por este momento con estos son suficientes para que tú puedas tener con claridad esta capacidad que tenemos seres humanos y que se activa desde el subconsciente y que es nuestro subconsciente la parte que funciona de esa manera, atrayendo o repeliendo situaciones, cosas, circunstancias, pero que además en este tipo de situaciones de los accidentes es donde muchas veces resulta totalmente evidente. Es más difícil verlo, por ejemplo, en una enfermedad, porque si una persona atrae por ejemplo, por un sentimiento de culpa o por alguna otra programación, que ya en otros momentos explicaré todas las programaciones que tienden a generar esta atracción. Por ejemplo, el miedo, cuando una persona tiene miedo de algo, activa el subconsciente y es más fácil que atraiga aquello que teme. Una persona que tiene mucho miedo, por ejemplo, a enfermarse, entonces también más fácilmente atrae circunstancias que le llevan a un problema de salud. Sin embargo, es más difícil ver con claridad la capacidad de atracción en una enfermedad, porque ahí podemos concebir que hay otros factores, como factores fisiológicos, cuestiones de alimentación, en algún caso posiblemente cuestiones genéticas o hereditarias, hábitos, quizás en algún momento factores por ejemplo, de microorganismos, de contagio. Es decir, en una enfermedad sería más difícil muchas veces identificar esta capacidad del subconsciente de atraer. Una vez que ya entendemos la mecánica del subconsciente y ya vamos siendo conscientes de todo eso y observamos, sí nos resulta también fácil ver la capacidad de atraer en las enfermedades, pero de inicio en los accidentes es donde resulta mucho más fácil y más evidente ver esta capacidad. Así que aquí te dejo por lo pronto estos ejemplos. Ya más adelante hablaré de todo esto que se ha escrito sobre la cuestión de la atracción y también que debido a todo lo que se ha hablado de esta cuestión de la atracción, muchísimas personas, lo que desean atraer es una pareja que les haga feliz y mucho dinero. Y pues como hay ese deseo de tantas personas, se venden libros, se venden cursos, se venden talleres,
hay mucho que se comercializa debido a que las personas tienen ese deseo tan grande pensando que nada más se trata de atraer a la pareja perfecta y ya van a ser plenos y felices, o nada más se trata de atraer mucho dinero y riqueza y ya van a tener una vida plena y maravillosa. Y justo en esos dos aspectos de la vida, parejas y dinero y riqueza, hay una cantidad impresionante de programaciones que traemos a nivel subconsciente, creencias, cuestiones de autoestima, experiencias relacionadas con lo que tiene que ver con el dinero y la riqueza, o con lo que tiene que ver con una relación de pareja, asociaciones subconscientes. Es decir, hay un mundo de información en el subconsciente de cada persona, hay un mundo de programaciones, hay un mundo de creencias, y no es tan simple como lo cuentan atraer a la pareja ideal o atraer grandes cantidades de dinero. Pero ya hablaré de eso más adelante. Por lo pronto, cierro este audio nada más resaltando que tenemos esta capacidad de atraer, reside dentro de nuestro subconsciente, está actuando ahí toda nuestra vida. Nuestro subconsciente, por el hecho de que trabaja las 24 horas, de que está funcionando las 24 horas de cada día de nuestra vida, pues siempre está ahí latente esta capacidad de atraer, y bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas programaciones, bajo ciertas emociones, se puede activar y podemos atraer tanto cosas, personas, circunstancias que de alguna manera enriquezcan nuestra vida, que le den plenitud, que sean positivas, pero también podemos atraer, como en estos casos, algunas situaciones que sean todo lo contrario, porque al final nuestra capacidad de atraer funciona tanto para lo bueno como para lo malo, pero en la mayoría de los casos, casi todo eso que vamos atrayendo a lo largo de nuestra vida no resulta tan evidente porque no somos conscientes de ellos, en primer lugar, y en segundo lugar porque muchas veces hay demasiadas variables que intervienen en una situación como para identificar que hubo que estuvo funcionando ahí esta capacidad de atracción de nuestro subconsciente. Pero irás entendiendo más de esta maravillosa capacidad y cómo podemos también nosotros aprovecharla. Irás entendiendo más en otros contenidos que compartiré contigo.